Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy voy a hablar sobre el precio del aceite de oliva. Como bien sabéis, pues ahora mismo estamos ya casi en época de campaña en el aceite de oliva y sobre todo por esta época, bueno, no solo por esta, pero por esta época mucha gente se pregunta, bueno, si es posible realmente predecir el comportamiento de un activo, del precio del aceite de oliva, al menos en alguna medida, ¿no? Si es posible poder predecir qué es lo que va a pasar con el precio, en este caso del aceite, ¿no? Aquí tenemos que ver que sí es posible predecirlo, sí se puede predecir. El problema que hay o la cuestión es cómo hacerlo y también tener en cuenta que no es un mercado peculiar y tiene ciertos problemas que tú vas a tener que tener en cuenta, que vamos a tener que tener en cuenta. Y a mi modo de ver hay dos tipos de problemas, ¿no? Uno que para mí son propios del propio mercado, es decir, que es un mercado agrícola que al ser agrícola tiene ciertos condicionantes que otros no tienen. Y luego hay otros que nada tienen que ver con el tipo o la formación del precio en sí, ¿no? Que para mí serían los que tienen que ver con cómo está regulado, cómo está estructurado, cómo funciona en general este mercado, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto, no vamos a poder hacer un análisis del precio como quizás lo hacemos en otros activos, ¿no? En los que hay un flujo de información diferente. Vamos a tener que tener todo esto en cuenta y crear como un sistema que nos permita tener una seguridad de lo que estamos haciendo, ¿no? Dentro de estos problemas que hay, para mí el primero que puedo, bueno, voy a explicar un poco creo que son los problemas que hay y luego os diré qué es lo que estoy haciendo yo, qué es lo que hago yo para evitar eso, ¿no? En primer lugar, para mí uno de los primeros problemas que hay es el que es un mercado súper arcaico desde el punto de vista financiero. Es decir, por ejemplo, no hay un mercado sólido de futuros o de derivados financieros que permita a la gente, al común, a la mayoría de la gente, pues gestionarse, al fin y al cabo, hacerse sus propias estrategias para cubrirse en el mercado si quisiera, tener un precio fijo a una determinada con el paso del tiempo. Es decir, no un mercado que desde el punto de vista financiero esté en auge, ¿no? Otro problema que hay bastante fuerte es el tema de los datos o del precio, ¿no? Si bien casi en cualquier mercado tú sabes, en cualquier sitio donde miras, cuál es el precio real de ese activo, en el aceite de oliva hay varios sitios. Tú le preguntas a una persona y te dicen, yo es que el precio del que me fío es el del pull rep, por ejemplo. Le preguntas a otra persona, no, yo de ese precio no me fío, yo miro el precio en este lado. Luego le preguntas a otro y te dice, yo no me fío de ninguno de esos dos. Entonces, eso es una cosa, es un problema y una cosa impensable en otros sitios. Es decir, si yo, por ejemplo, hoy quiero saber a qué está cotizando, por ejemplo, el eurodólar no tiene 5 precios. Tiene uno y puede variar un poco en función del broker donde lo miro, de la plataforma que lo mires. Pero, por ejemplo, si en un sitio está a 1,20, en otro lado no está a 1,30. Es decir, hay como unos datos muy homogéneos, unos datos mucho más reales, o no sé de más reales, pero más fiables, es la cuestión, ¿no? Y eso no pasa en el aceite de oliva. Entonces, cuando tú vas a analizar eso, pues, ¿de dónde lo miras? Porque al fin y al cabo tú necesitas tener algo, ¿no? Unos datos que sí te fías de ellos, ¿no? Entonces es otro problema. Y otro problema también referente al tema de información, para mí también es el tema de los datos, pero no ya del precio, sino de los datos en general del mercado. Porque si bien es un mercado que es súper importante, por ejemplo, aquí en Andalucía, no se entiende cómo hay datos, cuando vas a buscar datos están súper atrasados, datos que te los ponen, luego los cambian, es decir, empiezan por ejemplo, mira un dato por decir un mes, abril, lo mira en mayo y hay un dato, y luego lo mira al pasar 3 meses y hay otro dato, ¿no? Entonces, como que van cambiando, como que no hay ahí una estructura más real o fiable para que tú desde fuera puedas analizar con los datos con calidad, ¿no? Entonces, para mí esos son 3 de los problemas más graves que hay a la hora de tú poder hacer un análisis al final práctico, porque
sí hay mucha gente que va a hacer análisis sobre el precio, pero claro que luego no los va a utilizar, es decir, no se va a jugar el dinero luego con ellos, ¿no? Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo porque cuando tú no no tienes riesgo de pérdida en este caso, pues el análisis que haces lo va a hacer más tranquilo y no va a pasar nada. Teniendo en cuenta todo esto que he dicho, ¿no? Y sobre todo lo más importante, ¿no? Que nosotros vamos a intentar hacer estos análisis para tomar unas decisiones de inversión o unas decisiones de tipo económico. No nos va a valer solo con un análisis general de lo que está pasando, como mucha gente dice, yo lo que hago es estudiar la relación que hay por ejemplo, de las precipitaciones con el precio, ¿no? Y el precio depende de las precipitaciones, ¿no? En líneas generales te dicen, ¿no? Pero realmente es así, o mejor dicho, ¿cuánto afecta realmente que, por ejemplo, hoy llueva en el precio? ¿O realmente que llueva hoy le afecta al precio dentro de 4 meses? O por ejemplo, que llueva en abril es igual que llueva, por ejemplo, en agosto. Eso es lo interesante, eso es lo que realmente hay que saber. O por ejemplo, es lo mismo que llueva en Jaén como que llueva en Portugal. Entonces, esas son las cosas que realmente no hacen falta, porque una vez que tú necesitas elaborar una estrategia, no te va a valer solo con predecir el precio, por ejemplo, imaginaros que esto lo voy a explicar después, ¿no? Pero, por ejemplo, imaginaros que vosotros sois capaces de predecir el precio, si va a subir o va a bajar, de 12 meses que tiene el año, acertáis 9, y está muy bien, y desde fuera tú puedes decir, está muy bien, pero ¿y si los 3 meses que te equivocas y pierdes más de lo que has ganado los 9 meses anteriores? Es decir, ahí es donde está la clave, ¿no? No nos va a valer solo con tener como un precio objetivo, un precio como de medio plazo, de decir, yo creo que esto tiene que estar aquí, ¿no? Sino que vamos a tener que buscar momentos en los que la probabilidad de que el precio esté a favor de lo que nosotros queremos es muy alta, ¿no? Y eso solo se puede hacer, como yo he dicho antes, que creando un sistema que te permita mitigar todos los problemas que he dicho anteriores referentes a los datos y referentes a la estructura del mercado, y también tener en cuenta que esto se va a utilizar prácticamente, y por lo tanto cada gente, cada persona, ya sea simplemente un especulador o algún agente del mercado que va a utilizar, no necesita no solo saber el precio, sino hay que tener, los tiempos son muy importantes, ¿no? Entonces, yo os voy a dar como ahora un ejemplo práctico de más o menos qué es lo que yo hago y cómo determino los momentos en los cuales hay que la probabilidad de que el precio se dé la vuelta en este caso, o de que el precio suba o baje, son altísimas, ¿no? Ahora os lo voy a mostrar. Bueno, a ver, vamos a ver algunas de las cosas que he dicho antes y algunos ejemplos. Os he puesto aquí el gráfico del precio del aceite de oliva virgen extra, del precio, vaya, del aceite de oliva virgen extra. ¿Y por qué digo yo que no nos va a valer solo con tener, o porque hay que crear una estructura en la cual tengamos varias formas de ver o ver qué está pasando en el mercado o predecir lo que está pasando en el mercado? ¿Por qué no nos va a valer solo simplemente tener una visión de la tendencia general del mercado, o una visión en la cual determinamos si el precio en un determinado momento tiene que subir o bajar? Por ejemplo, estudiando como normalmente se hace las variables que le afectan, como he dicho antes, las precipitaciones o algo, ¿no? Porque esto solo no nos va a servir. En principio, si vosotros veis el gráfico así, alguien puede decirme en principio si esto va a bajar o va a subir, o así no lo sabe. Alguien puede verlo y decir, bueno, la tendencia que tiene es alcista, ¿vale? Sí, pero tampoco sabe si el precio en las siguientes semanas va a subir o va a bajar. Puede bajar, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es, como digo, no solo intentar o tener un precio que tú creas que pueda ser objetivo, ¿no? ¿Y por qué? Pues, por ejemplo, nosotros estamos en este punto, ¿no? Y yo aquí determino que, en función de mi estudio de medio plazo o mi estudio estudiando las variables que afectan al precio, yo determino que el precio tiene que subir. ¿Vale? Muy bien, tiene que subir. Y tiene que subir, imaginaros, 50 céntimos. Y puedo hacer un buen análisis. El precio no está donde tiene que estar, el precio está infravalorado, y por lo tanto el precio tiene que subir. Pero, ¿qué pasa? En las siguientes semanas, bueno, en los siguientes meses, lo que pasa es que el precio cae. Y cae y
y por tanto yo estoy posicionándome en contra de lo que está pasando. Esto sí, sí, claro, si yo tengo una capacidad de capital, un capital que no tengo ningún tipo de necesidad, un capital infinito, me daría igual. Pero normalmente tenemos que tener en cuenta que cada agente del mercado, sea cual sea su posición, no suele no suele estar en esa disposición. Es decir, a mí no me vale ya, no es tanto con saber si hay cierto, por decirlo así, infravaloración o sobrevaloración en el precio, o no es solo saber si la tendencia de los precios es alcista o bajista. Yo necesito saber o afinar cuándo se van a dar los cambios. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es detectar una oportunidad. Es decir, nos vamos a centrar en unos escenarios donde podamos explotar grandes diferencias en los precios o donde podamos trabajar con mayor tiempo y mayor margen. Esa es la idea. La idea no es voy a solo a predecir. La idea es saber realmente lo que está pasando o saber cuándo se van a dar los cambios, ¿vale? Esa es la idea con la que yo trabajo. Entonces, aquí os voy a poner otro ejemplo para también mostraros como la otra pata, ¿no? Muchas veces, ¿qué se hace? O se tiene un estudio así normal de largo plazo, o por ejemplo, como esto, no he puesto dos gráficos aquí del precio del aceite de oliva virgen extra y del lampante. Normalmente los precios del aceite de las diferentes variedades pues se mueven con un movimiento de correlación positiva o con, yo que sé, que se mueven de manera de la misma forma, ¿no? Pero muchas veces pues hay uno que vemos que uno está subiendo y el otro está bajando. Pues normalmente lo que se dice es, bueno, vamos a hacer arbitraje, vamos a comprar de uno y vender de otro, y bueno, intentamos sacar ahí unos céntimos o demás. Pero es que a mí eso no es lo que me interesa. Es decir, a mí me interesa saber o predecir lo que va a pasar en los siguientes momentos. Y yo con esto solo tampoco lo puedo predecir, porque ¿quién me puede decir viendo esto qué es lo que va a pasar? Porque aquí hay varios escenarios. Es decir, un escenario puede ser que este precio se quede parado y este suba. Otro puede ser que este suba poco y este suba mucho. Otro puede ser que este se quede parado y este baje. Por lo tanto, yo no sé lo que va a pasar. Entonces, tampoco te sirve solo esto, tener esto solo para tu análisis. Necesitas más. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues si vosotros sois capaces de determinar un punto de desequilibrio en el mercado, es decir, si vosotros sois capaces de determinar, no digo este ejemplo, ¿no? Pero, o por cualquier otra variable o algo, que aquí de verdad está pasando algo raro, es decir, que el mercado no está funcionando en determinados puntos como debe de funcionar, por ejemplo, imaginaos que vosotros estáis estudiando algo que no lo hace mucha gente, la volatilidad, y vosotros determináis que el mercado no está funcionando como tiene que funcionar, es decir, que existe un desequilibrio real o una ineficiencia en los precios, de tal manera que encontréis un patrón que os haga determinar eso, yo os digo que vaya a poder predecir casi con fiabilidad absoluta lo que va a estar pasando en los precios en las siguientes semanas. Claro, está claro que lo difícil es eso, lo difícil es saber si realmente el mercado, en el punto en el que está pasando algo, hay un desequilibrio o no lo hay. No es tan interesante saber, como muchas veces nos pasa, por qué está pasando. A mí realmente eso no me interesa. A mí me interesa saber si el precio está donde tiene que estar o no está donde tiene que estar, y si hay un desequilibrio real en el mercado, ¿no? A ver, por supuesto no os voy a decir lo que yo hago, porque entre otras cosas tendría que estar aquí una hora hablando y lo segundo porque tampoco me interesa, ¿no? Pero sí quiero un poco deciros, daros como unas pistas para que una persona pueda, por él mismo pueda decir, bueno, pues ¿cómo puedo yo determinar si realmente hay desequilibrios reales estructurales en el precio en este caso del aceite, ¿no? Si vosotros sois capaces de determinar eso, vosotros vais a poder elaborar estrategias prácticamente con una fiabilidad absoluta. Y eso es lo interesante, Pero claro, como he dicho, no sirve solo tener una visión a largo plazo, no te sirve solo mirar a ver las relaciones de los precios, o no te sirve solo eso, entre otras cosas, por los propios problemas de los que ya he hablado antes antes en la introducción que tiene el mercado, y porque tenéis que tener en cuenta que vosotros no tenéis dinero infinito, las agentes que trabajan en el mercado no tienen dinero infinito, tienen unas necesidades especiales, y vosotros tenéis que afinar mucho en eso. Por lo tanto, vais a tener que tener una visión general, sí, por supuesto,
he puesto de medio plazo porque largo plazo tampoco, mis predicciones a largo plazo son bastante muy complicadas, ya son difíciles a corto, pero claro, si vosotros encontráis esa ineficiencia en el mercado, vais a encontrar sitios donde la probabilidad de que el precio vaya al favor de vuestra predicción va a ser muy muy alta. Y si no acertáis, al menos no os vais a equivocar, es decir, no vais a tener, el precio no os va a ir en vuestra contra, que es al final lo peor que os puede pasar, ¿no? También he puesto aquí, bueno, que estudios como a modo de que algo que podéis probar, como estudios de volatilidad, pero hay muchos más, es decir, no, yo he dado como una base para que vosotros, pues, por vuestra cuenta también busquéis qué es lo que se puede, qué es lo que se puede hacer en este campo. Si es cierto que cuando se hacen estudios sobre los precios, solamente sobre el precio, cuando el precio está en una tendencia muy clara, es relativamente fácil hacer predicciones. El problema es cuando el precio, el problema es determinar cuándo se proceden los cambios bruscos, ¿no? Y ahí es donde está el kit de la cuestión y ahí es donde nosotros podemos realmente dar ese valor, ¿no? Y eso solo vamos a poder hacerlo si somos capaces en algún punto de determinar que el mercado no está funcionando o correctamente. Es decir, de esa debilidad, fijaros todos los problemas que os he dicho que tenía, pero de esos problemas, de esos mismos problemas, nosotros podemos llegar a sacar patrones de comportamiento. Es decir, esa debilidad se convierte en una fortaleza para nosotros si somos capaces de determinar que algo está pasando, ¿vale? Bueno, espero que haya gustado. He intentado dar aquí unas bases, como una ideillas para que vosotros busquéis también vuestros, no digo en este mercado, pero podéis hacerlo en otro, seguramente hay muchísimos, o que tengáis también una idea general de cómo se puede realizar predicciones en los precios. Bueno, esto es todo, ya está, si, como siempre digo, podéis seguirnos en las redes sociales, seguirme a mí, si os interesan estos temas, si necesitáis algún tipo de asesoramiento sobre esto, pues siempre estamos bastante activos por los canales de YouTube y redes sociales y demás. Venga, un saludo y hasta otro vídeo.